7:39 en la mañana, está conectado vía telemática con nosotros el doctor Gustavo Ich. Le mandamos un fuerte abrazo a Gustavo, un gusto saludarle a los tiempos y poder conversar con él también sobre la coyuntura política en el país. Gustavo, ¿cuánto daño le termina haciendo a esta hora al gobierno estos pasos en falso que ha dado con respecto del caso Progen? Y, por ejemplo, el rol que ha jugado este fin de semana la Comisión de Fiscalización, que finalmente termina desechando cualquier intento por fiscalizar desde la Asamblea este escándalo que tiene que ver con un desfalco de 150 millones de dólares de lo que se sabe y que involucraría por lo menos a 3 ministros o ministros de Estado. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Alexis. Muchísimo gusto estar en este espacio y dialogar contigo a los tiempos, como tú dices. A ver, me parece que el daño siempre se genera alrededor de lo que se conoce como el círculo rojo de la comunicación o de la política y particularmente en redes sociales, donde están personajes, movimientos, líderes, periodistas, es decir, todos quienes están conectados por distinto tipo de intereses con la política de una manera permanente. El reto, el desafío es sacar esos temas de ese círculo, de esa burbuja, porque ahí no están ni siquiera el 10% de todas las personas que finalmente son los electores a los cuales apelan los partidos políticos, y sacar esos debates y esas denuncias que son terriblemente delicadas a la mayoría de la población que vive el día a día muy preocupada por la crisis que el país soporta, y además un país que está desde la declaratoria de muerte cruzada en constantes eventos electorales y plebiscitarios, es decir, hay una fatiga democrática que influye en un tercer nivel también. El hecho de que ese desgaste que previamente ya acusaban todas las opiniones, las percepciones ciudadanas investigadas a través de encuestas o de serios estudios de investigación de la opinión pública sobre la política en general, sobre la mayoría de políticos, es un escenario en el que el régimen apuesta primero a evadir una confrontación directa con las candidaturas más opcionadas en distintas circunscripciones, es decir, prefiere competir en una cancha inclinada a favor, en la que no estén figuras como el alcalde de Cuenca, como el alcalde de Guayaquil, que actualmente está en prisión, como muchos otros personajes, y luego utilizar todo el poder que tiene la institucionalidad pública del Estado, que es enorme, a través de la comunicación, a través de ciertos proyectos que aparecen mágicamente en estos eventos preelectorales o electorales, de la entrega de concesiones, de subsidios, de ayudas, en fin, y esto distrae mucho la atención de la ciudadanía que vive, como decía, prácticamente concentrada en el día a día, en superar el desempleo inadecuado, que impacta en más del 60% de las personas, la inseguridad que sigue siendo el principal problema del Ecuador, y alrededor del cual se desarrolla muchísima publicidad, pero los resultados son magros. Y claro, finalmente, y como epílogo, si uno ve el perfil de la gran mayoría de candidatos que van a competir en las seccionales del 26, es lo que se preveía luego del adelanto de las elecciones, cuando no hay tanto tiempo para que la ciudadanía, para que los movimientos políticos generen propuestas que puedan ser debatidas, que puedan ser conocidas por los medios de comunicación serios, que puedan ser contrastadas, que los partidos y movimientos políticos tengan primarias realmente transparentes y no saludos a la bandera, que se formulen alianzas eh, también con la debida anticipación, habida cuenta de que algunas organizaciones políticas han sido impedidas de participar por decisiones del CNE, pues tienes, como decía, una cancha absolutamente inclinada a favor del régimen, y estos eventos como el de Progen siguen indignando a la ciudadanía, siguen indignando a la gente que está leyendo estas noticias, mirando estas noticias, pero que más allá de eso necesita lo que no ha habido en estos 2 años y pico de gobierno, una oposición
que salga, que tenga esa capacidad de salir de la narrativa de la polarización y que ofrezca una alternativa viable para que ese enorme porcentaje de ciudadanos que necesitan una opción que pueda promover mejores condiciones de vida frente a todo lo que ha venido ocurriendo, a este desastre de 2 años y pico en salud, en seguridad, en educación, en atención del frente social, en economía, en sectores estratégicos, pueda definir también una postura más allá de esa confrontación que ya lleva años y que no le ha hecho daño, no le ha hecho nada bien al país. Ujú. Gustavo, te leía con mucha atención tu último análisis de coyuntura y tú identificabas y ubicabas muy bien esta multiplicidad de crisis que vivimos como país durante estos últimos años, ¿no? Que atravesamos por una situación de crisis de empleo, de crisis de seguridad, de deudas, situación económica, pobreza, salud pública, energía, productividad, los cortes de energía de los últimos años que han afectado tanto la productividad y el buen desempeño de nuestra economía mismo, ¿no? Y tú señalabas también los problemas de legitimidad política y de desinstitucionalización del Estado. Y frente a esa situación y esa coyuntura que tú identificas, la respuesta del gobierno es, la solución del gobierno es, hay que seguir reduciendo el Estado, hay que seguir achicando el Estado. Se puede ver la reducción de 14 a 10 ministerios como una simple medida de ajuste fiscal, o cuál es el mensaje que le quiere dar el gobierno con esto al país, y yo creo que más allá del país, desde el Fondo Monetario Internacional, lo cual implicaría, como ya pasó en años anteriores, que esta medida no venga solamente acompañada del simple anuncio y el decreto, sino también del despido de miles de servidores públicos de las calles. Sí, definitivamente es un movimiento táctico en medio de esta estrategia cuya narrativa es el nuevo Ecuador, la modernización, el combate a la vieja política y la eficiencia. Pero no hemos visto los ecuatorianos en este tiempo resultados que nos digan ha sido una buena decisión. La reducción del sector público y la primera reestructuración que se hizo no llegó siquiera en términos de recursos económicos que hubieran podido desanclarse por el volumen de la burocracia a la cual se le acusa también de todos los males de la gestión pública, lo cual es una falacia. No llegó siquiera al 1%. Es decir, ahora esta nueva reestructura también opera en medio de ese escenario. No nos olvidemos que uno de los últimos desembolsos del Fondo Monetario Internacional no llegó con la cantidad de dinero que se había previsto, y eso significa una suerte de castigo, de llamado a la atención para el Ecuador, que es uno de los 6 países del mundo más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, porque no había cumplido bien su tarea en ese lapso, en los últimos meses, de precisamente, entre otras cosas, reducir aún más el tamaño del sector público. Es un mensaje efectivamente al Fondo Monetario para decirle, sí, lo estamos haciendo, pero hemos tenido un poco de dificultades, pero lo estamos haciendo. Y hay otro factor que me parece que es importante que la ciudadanía tome en cuenta. El problema de la gobernabilidad del Estado no es un problema del orgánico. Es decir, esta crisis multidimensional no se arregla reestructurando el orgánico funcional del sector público. Esto se sostiene y esto se mejora con políticas públicas, con políticas comerciales que garanticen la transparencia de la inversión pública y privada, nacional o extranjera, y que no estén en medio de chanchullos, en medio de movidas, entre comillas, que no estén en medio de las corrupciones que durante tantos años el Ecuador ha visto que se han producido y que no, lejos de contenerse, siguen ocurriendo. Que haya, esto se va a arreglar cuando haya una política comercial que proteja los sectores estratégicos del país, el medio ambiente, hidrocarburos, que no devaste a la principal empresa ecuatoriana que es Petroecuador, que no improvise, que no genere estos acuerdos de extracción minera con potencias extranjeras que de hecho ya están trabajando en el país, pero que probablemente en lo que quede del régimen
amplíen esa explotación en estos sectores, afectando el medio ambiente, afectando a las comunidades que allí viven, saltándose las normativas constitucionales de la consulta previa debidamente informada. Esto se va a solucionar cuando el Estado sea capaz, a través de sus ministerios y de sus secretarías, de operativizar el presupuesto que ha sido aprobado, porque ni siquiera llegan al 50% de su propio plan anual de operaciones, y casi al finalizar el año están corriendo para ver cómo utilizan esos recursos y cómo gastan esos recursos y cómo esos recursos realmente se invierten en los temas nodales, los temas tan susceptibles y tan delicados que han sido desatendidos durante este tiempo, cuando no se reduzca el presupuesto de la salud, cuando se atienda la crisis de salud de los hospitales del sector público, cuando los jóvenes, los estudiantes puedan inscribirse en las universidades y no pase lo que está pasando y no tiene solución desde hace más de 2 años, que la demanda supera los 200,000, pero la capacidad de recibirlos no llega a más de los 110, 120,000 cupos. Es decir, ahí tenemos al menos 100,000 jóvenes que se quedan sin acceso a la educación universitaria, y no hay una política también educativa, una política pública que entienda que ese es un problema estructural, no un problema de este gobierno, pero que genere respuestas. Es decir, hay una serie de factores, no digamos también en lo que tiene que ver con el comercio internacional, que este país está anclado a lo que decidan en términos de la geopolítica dos potencias extranjeras, que son Estados Unidos, que compite con la China, y también con los intereses extractivos de Canadá, que es creo que el primer país o uno de los 3 países que a nivel global son los más importantes en temas de extracción y explotación minera. Todo lo que se decide en política comercial, en política exterior, si uno mira lo que ahora acaba de ocurrir, ¿no? La renuncia de la canciller, y a quien ponen en su reemplazo es un señor con 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones, es decir, y en comercio. La política exterior no tiene una misión o una visión que realmente sea integradora a nivel regional, a nivel global. Lo que tiene es la búsqueda de una anuencia permanente desde Washington, y no meterse en muchos problemas con Pekín. Pero es muy difícil cuando ya se han generado acuerdos con la China, ya se les ha vuelto a entregar el manejo, la gestión durante 25 años de Coca-Cola Sinclair, con Sinohydro, y por otro lado tienes una política exterior anclada a los Estados Unidos, a quien no le interesa tanto el combate al narcotráfico en nuestro país, porque ni siquiera le incluyó al Ecuador en su estrategia global 2026 para contener el narcotráfico. Sus prioridades fueron México y Colombia, pero sí le interesa mucho el tema de la migración. Entonces, es un país, es un gobierno que se maneja a la coyuntura, que se maneja en la publicidad. Pero eso le da resultado, Gustavo, le da resultado. Te pregunto porque, digamos, A muchas ver, le daba personas... resultados al inicio, pero desde mediados del año pasado ya no. ¿Por qué digo que ya ¿Tú no? notas que sí hay un desgaste en esa Sí, estrategia del por gobierno? supuesto. Por supuesto, yo trabajo con estudios de opinión, no con esas Ujú, encuestadoras que salen de vez en cuando a decir si el día de hoy fueran las elecciones, por quién usted votaría, cuando ni siquiera se ujú. sabe quiénes están en las listas La definitivas de papeleta. candidatos. No, yo trabajo con diversos estudios de opinión que tienen un trabajo constante, permanente durante algunos años, para ver cómo es que se están estableciendo o están cambiándose las percepciones de los ciudadanos sobre los Ujú, temas claves, sobre la política, sobre la seguridad, sobre la salud, sobre la economía, etcétera, para ver qué es lo que está ocurriendo y qué cosas influyen en las decisiones de los ciudadanos y en las percepciones de los ciudadanos. Y a partir del año anterior, probablemente casi a mediados del año anterior, es constante y ujú, permanente la baja de la credibilidad
y la aceptación del presidente de la República y del gobierno nacional, porque no hay resultados. O sea, aparte de publicidad, no hay resultados en todas las materias de la cual hemos hablado, en la cual hemos señalado. Y no es que la gente no se dé cuenta, porque la gente el día a día se da cuenta, no se da cuenta viendo los noticieros solamente, no se da cuenta entrando a las redes sociales, se da cuenta porque su día a día es muy crítico. Hay un deterioro de la calidad de vida de la clase media y de las personas que viven en la ruralidad, que es absolutamente innegable y que es mayor y que es más intenso en sectores, como señalaba, que tienen que ver con el tema de la seguridad, pero también con el tema de la salud pública, con el tema del acceso al empleo, con el tema de la educación. Este, la canasta básica familiar cuesta más del doble del salario mínimo vital. Entonces, esas familias a las cuales ahora se les dice con esta fusión, esta reestructuración en materia económica, vuélvanse en emprendedores, parece que es el mensaje subliminal, porque Sí. plata del Estado no hay, política pública del Estado no hay. Entonces, emprendan, porque si no emprenden es porque no quieren, y si no quieren, no salen de la pobreza es porque son vagos. Claro. Estas, El pobre es el pobre es pobre porque quiere. así es, hay muchos asnos, perdóname la expresión, que dicen esas cosas e incluso las escriben. Y hay doblemente asnos que las suscriben, que creen que eso es así, que eso pasa porque son la gente en este o en otros países donde la pobreza y la crisis es tan grave, es porque son vagos. Entonces, ese deterioro de la credibilidad ha llegado en un último estudio, por ejemplo, de Imacen, que es una empresa iberoamericana, trabaja en varios países y en más de 6 años, diría yo, con este tipo de estudios, eh, el 39% de gente no cree en la palabra del primer mandatario. Eso Y no eso es muy grave para un gobernante. ¿Qué tan grave es eso, Gustavo, es muy grave si es que la pérdida tuviera de credibilidad sea tan pronunciada? es gravísimo porque hay que mirarlo en su contexto. O sea, el gobierno se mantiene porque tiene una sola narrativa, que es la narrativa clave, que es la inseguridad, el combate a la inseguridad. Una decisión que tomó en el 9 de enero del año 24, y le ves a la gente, perdón, le ves a las Fuerzas Armadas, sobre todo al ejército, a la policía, enfrentándose a la inseguridad, al crimen organizado, ves estos despliegues cuasi cinematográficos, constantemente publicitados en diversas redes, y la ciudadanía dice, algo se está haciendo cuando otros gobiernos no hicieron nada para evitar Ajá. lo que empezó a ocurrir desde el 2018, se agravó en el gobierno de Moreno, se agravó en el gobierno de Lazo y no se diga en el actual gobierno. Entonces eso se sostiene por eso y se sostiene porque tampoco hay esa tercera vía, esa conjunción política en el cual la gente que no es ni anticorreísta, ni anti-novoísta o de cualquier otra organización que genere y viva de esa polarización con la vieja confiable que es el correísmo, ¿no es cierto? Cuando algo pasa hay que echar la culpa al correísmo y hay que atacar al correísmo, pero más allá de eso, hay un porcentaje sumamente amplio de ciudadanos que eventualmente estarían esperando que desde la política se opere el milagro, es decir, de que haya realmente una oposición que vaya más allá de el antagonismo irreconciliable y que promueva otro tipo de opciones. Pero si tienes solamente a la inseguridad y le tienes al gobierno combatiéndola con los resultados que tiene, este, por eso está ahí. Y el 39% de credibilidad se sostiene en virtud básicamente de ese tema. Pero hay que subrayar que a estas alturas ya no es un cheque en blanco. O sea, la ciudadanía ya sabe, ya ve que esto no se está resolviendo. No era una ciudadanía ingenua que pensaba que en un año, en 2 años esto iba a mejorar. Como le decía la publicidad, como le decía, estamos ganando la guerra al crimen organizado. La ciudadanía se dio cuenta de que esto no pasa porque no ha pasado en México, no ha pasado en Colombia y no va a pasar. Gustavo, Militarmente yo tengo una duda ahí. Yo tengo una duda ahí y que tú me vas a ayudar a resolver.
y a tratar de responder esa duda, que seguramente no es solo mía, sino también es de muchas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y tiene que ver con si es que Noboa ha logrado consolidar un liderazgo presidencial fuerte o, digamos, en esta fase de desgaste, ¿qué va a pasar o qué ha pasado con la imagen presidencial? Te pregunto esto ¿por qué? Porque eh, tú y yo coincido plenamente contigo. El gobierno ha elaborado un gran relato que es el relato de la seguridad. Pero cuando pasan cosas y eventos como el de este fin de semana, por ejemplo, en Manta, fíjate lo grave que fue, tantas embarcaciones incineradas, viendo esas imágenes, todo el país perplejo. Y hasta ahora yo, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, yo no sé qué pasó. No sé si fueron bombardeados, no sé si se trata de una guerra entre mafias, no sé si fue una intervención del Estado con los Estados Unidos o fue un incidente que explotó un barco y empezaron a explotar los demás. No tengo idea de qué pasó. Porque lo primero que se me viene a la mente es el silencio del gobierno, de no decir nada. Es un presidente que cuando pasa el escándalo de Progen se ensimisma, no habla, se encierra. Acuérdate que tenían una vocera presidencial a la cual le fue muy mal, Carolina Jaramillo, se acabó la imagen de la vocería y ahora ya no tenemos quien hable de parte del gobierno, ¿no? Y por ahí algunas pirotecnias, pero nada más. Entonces, qué tipo de liderazgo es del de Noboa? Que es un presidente que no habla, que no da la cara, que no enfrenta en las condiciones actuales como las que está el país. A ver, es un gobierno anclado en la comunicación desde la publicidad. Es un gobierno que opera a través de la presión que puede ser evidenciada públicamente en otras funciones del Estado, ¿cierto? Y la moneda de cambio es el miedo. O sea, si alguien se opone al régimen, y si es alguien que tiene algún tipo de fortaleza para oponerse al régimen, automáticamente todo este entramado de instituciones que deberían estar haciendo su trabajo más bien para contener a la corrupción, a la inseguridad, se redirigen hacia estas voces críticas, hacia estas voces disidentes, para acallarlas. Luego, comunicacionalmente no se toman, como tú señalabas, estos temas, no se los explica, se generan distractores. Luego de que los distractores están ya al aire, eh, se producen cierto tipo de entrevistas con cierto tipo de periodistas y de medios, donde se dan unas explicaciones que no tienen contrapeso por parte de quienes están haciendo de entrevistadores y siguen tomándose las mismas medidas que el país ya conoce, que el país ya ha visto, estados de excepción, toques de queda. Vamos por 15 estados de excepción sin contar con sus ampliaciones y 7 toques de queda. Y resulta que esos estados de excepción logran que la gente honesta, que la gente trabajadora, que la gente que busca un empleo adecuado, que la gente que ve por el día a día de su familia, es la que tiene que encerrarse. Porque los que no se encierran, los que no se esconden, son los delincuentes. Porque además se les anticipa que después de 15 días va a empezar otro estado de excepción. Va a empezar otro toque de queda. Parece un chiste, pero pasa en este país. Es decir, se los advierte con la debida anticipación y el mayor porcentaje de detenidos son personas que rompen las normativas de los estados de excepción o del toque de queda. Entonces, si tú miras a la empresa privada, eh, esto también ocurre con los empresarios, con los grandes empresarios, con los medianos y pequeños empresarios privados, porque no les resulta rentable enemistarse con el actual régimen. Es el Claro. miedo el que sigue generando esa burbuja en la cual aparentemente nadie es capaz de contradecir, nadie es capaz de salirse de ese círculo porque temen que les caiga alguna institución Claro. y El SRI, la UAFE. exactamente, y hasta ahí llegan, ¿no? Pero no se puede tampoco pasar de lado que el año anterior se produjeron
algunas señales son sumamente importantes en lo que tiene que ver ya con ese hastío y con la acumulación de fuerzas cuasi espontánea por parte de la ciudadanía. Ujú, Primero, lo que ocurría en el sector de los hospitales públicos, cuando la prensa oficial o las vocerías oficiales negaban que había una crisis y la gente no podía entrar a curarse, no había medicinas, no había posibilidades de que enfermos catastróficos eh, entren a ese sistema y había gente que se moría y los ujú, medios de comunicación reportaban al aire, en vivo y en directo, lo que estaba ocurriendo. Y se producen movilizaciones y se produce un rechazo generalizado de la ciudadanía. Y luego eso empieza a aparecer ya en los estudios de opinión. Antes la ujú. crisis del sector público no estaba entre los 5 o 10 primeros problemas, al menos con porcentajes importantes de la percepción ciudadana que se preocupaba sobre esos temas. Seguía siendo la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, que son lo mismo básicamente, Claro. pero no aparecía la salud. La salud ya empezó a aparecer como un problema crítico. Luego Ujú, tuvimos el tema del paro nacional, que fue focalizado, pero que recibió una represión probablemente nunca antes visto en lo que iba del retorno a la democracia. Y por primera vez los ecuatorianos asisten en vivo y en directo al asesinato de dos personas, de dos ciudadanos que ujú, estaban participando del paro. Se los asesina y a uno de ellos se ve en vivo y en directo cómo lo matan por la espalda y cómo se disputaban una persona que ya estaba agonizando y cuyo cuerpo fue protegido por otro ciudadano al que ujú. las fuerzas del orden le cayeron a palos para tratar de Así llevarse es. ese cadáver. Luego tienes en ese paro nacional todo lo que ocurrió con estos famosos convoys humanitarios que terminaron no siendo convoys humanitarios. Ujú, Tienes luego la convocatoria al referéndum en el cual pierden en todas las 4 preguntas, cuando ujú, era evidente que si hubiese habido otro clima de opinión, y me olvidé de señalar los 4 de Guayaquil, el asesinato ujú, y los falsos negativos de los 4 de ujú, Guayaquil, eh, este, pierden esas 4 preguntas cuando en otro clima de opinión, obviamente la gran mayoría de ciudadanos siempre habría opinado quizás por lo menos en 3 preguntas a favor, claro. pero pierden. Pierden por esas razones y por la última que voy a señalar, que es la gran movilización en Cuenca Ujú. contra El Quinto el Río. proyecto Carga en Quimsacocha, un proyecto de extracción minera. Entonces, no es que en el país no esté pasando nada. Lo que Ujú, pasa es que todo eso se silencia, todo eso se calla. El tiempo que pueden estar al aire en los noticieros, estos temas, tiene limitaciones. Se quema luego de alguna temporalidad porque cada semana pasan cosas, porque cada semana hay nuevos escándalos, porque cada semana hay nuevos distractores. Y hay ujú, una incidencia enorme en las redes sociales a través de una gran inversión publicitaria y en territorio sobre la base, insisto, del gran poder que hay por parte de cualquier gobierno cuando es el quien maneja el poder de ujú, esa estructura enorme que concentra toda la institucionalidad en el Estado a través de proyectos, a través de nuevos subsidios, de nuevas concesiones, de la visita de ciertos ujú, personajes ayudando, etcétera, etcétera. Y ahora en estas seccionales, termino con eso, Alexis, porque seguramente me habré tomado más del tiempo ujú, de esta entrevista. No te olvides del COTAD. ujú. O sea, Claro. en estas elecciones del 2026, de manera que es inconstitucional, yo siempre, y no soy experto en leyes, pero me parece Ujú, inconstitucional, se genera una decisión a través de una mayoría parlamentaria para obligarles a que los municipios, a que los funcionarios que lideran los municipios elaboren y tramiten sus presupuestos con un gran porcentaje hacia lo que tiene que ver con obras. ujú. ¿Por qué digo que es inconstitucional? Porque constitucionalmente los recursos son de los municipios y los Claro. municipios son autónomos. Son autónomos. En teoría, ¿no? Pero me parece que Creada ese es con un concepto que no le gusta mucho al gobierno, Gustavo. No, 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 para nada. O sea, ese tema en estas elecciones es gravitante, porque aparte de adelantar las elecciones, Ujú, y hay que ver, y acuérdate de lo que te estoy diciendo, Alexis, ujú, hay que ver qué pasa antes del día de los comicios o el día siguiente de los comicios, qué decisión se toma antes de que termine el mes de noviembre, cuál es la decisión que se puede tomar
Acuérdate de mí lo que te estoy diciendo. ¿Con Estas respecto de qué? decisiones, ¿Qué nos estás queriendo anticipar, Gustavo? Cuéntame. puedo equivocarme y por eso no lo digo, Ujú. pero si algo llega a ocurrir después de las elecciones y antes de que termine ese mes, solamente acuérdense de esta entrevista. Me estás diciendo que el gobierno Todo podría ese, mandar nuevamente a la casa a la asamblea, convocar a muerte cruzada dependiendo de los resultados. ¿Puede ser eso? no, no va, pensaría que no va por ahí, pero como digo, puedo estar equivocado. Ya. En este país suelen pasar muchas cosas y suelen ser muy sorpresivas. Y la Me voy a quedar política con la hace duda. lo que Nos tiene que vamos a hacer. quedar con la duda. Eso es bueno los periodistas de la ciudadanía se queden con esas dudas y piensen más allá de lo evidente, más allá de lo que pasa cada semana. Te decía el tema de las elecciones seccionales con el Ujú. COTAD y con el adelanto de las elecciones y con la imposibilidad de la participación de ciertas fuerzas y los tiempos tan acotados para que se generen alianzas, para que hayan elecciones a lo interno de estas candidaturas, pues termina contaminando también porque quien quita que no hayan ciertas alianzas porque temen que al generarse ocurra algo como que alguna institución digan por ahí, esta candidatura no puede ser porque tiene este problema, ¿no es cierto? O sea, tiene este problema con el manejo de sus fondos o quién sabe qué, o porque no cumple con los requisitos simplemente para ser candidato, o esta organización política a la que representaba, pues no puede participar por algún tipo de condición. Ese miedo también se ha generado alrededor de toda esta temporalidad en la que las organizaciones políticas, las que querían atraer a candidatos que tenían opciones de ganar una vez que se Ujú. desafilien de ciertas organizaciones, o desde figuras políticas que querían y necesitaban anclarse a un movimiento político para tener posibilidades de participación en condiciones de competitivas, equitativas, pues no lo han hecho por miedo a que algo les pase. También en Ujú. términos de lo que legalmente o normativamente, entre comillas, pudiese ocurrir. Una de esas novedades de las cuales hemos visto que no están exentas de esas organizaciones y esos personajes, ¿no? Ujú. Gustavo, para ir cerrando, y ya que has planteado también el tema del COTAD alrededor de lo que podría suceder en la elección del 29 de noviembre, que es una elección atípica, anticipada, atropellada, etcétera, con complicidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ves tú el escenario, tanto para los precandidatos que ha anunciado el gobierno? Fíjate que la señora Sommerfield ha renunciado ayer, ella dice que son problemas de salud, problemas personales, se la mencionó como precandidata a la alcaldía de Quito. Hay algunos nombres muy cuestionados alrededor del gobierno de Noboa que estarían intentando postularse para la prefectura de Pichincha, para la alcaldía de Guayaquil, el ministro de gobierno, John Reinberg, para la prefectura del Guayas igual. Y lo que podría suceder también con los aspirantes de la Revolución Ciudadana que van a competir en casillero prestado porque no tienen partido político. ¿Cómo avisoras tú ese escenario? A ver, por el lado de la Revolución Ciudadana le veo complicado, porque la ciudadanía que siempre ha sido cercana, siempre ha sido parte de ese voto duro del correísmo, las va a tener difíciles para saber exactamente cuál es la tienda política, el movimiento que va a auspiciar a esas candidaturas. Y puede ser además a través de una alianza en la que no solamente esté la Revolución Ciudadana, sino que estén algunos otros actores o movimientos. Y eso contamina Uh -huh. la decisión electoral en determinados momentos. Ya ha pasado en otros escenarios que no son para nada tan atípicos como el actual. Y siendo la primera fuerza de oposición que ha tenido varios gobiernos, que han tenido varios gobiernos, es un problema serio para ellos. También hay un problema serio alrededor del desgaste que eventualmente pueden tener en virtud de esta polarización en la cual siempre gobiernos de turno se anclan a esa vieja confiable, como se dice entre comillas, que es el correísmo para echarle la culpa de todo lo que se está haciendo. Entonces, por ese lado le veo complicado. También porque no hay tantos medios de comunicación que en este momento puedan de alguna manera sostener, contrastar esas narrativas en contra de la Revolución Ciudadana frente a las narrativas de la oposición, como podía haber ocurrido Uh tiempo -huh. atrás. Pero vamos a ver qué es lo que pueden hacer, vamos a ver qué es lo que ocurre particularmente por allí. Luego tienes lo que ya era previsible, Uh -huh. pero también la tiene cuesta arriba, que era
que sectores de la izquierda se unan en medio de estas circunstancias, porque esos sectores de izquierda o de centro izquierda o de centro han sido los más afectados juntos con lo de la Revolución Ciudadana para competir en estas elecciones, ¿no? Para tener un casillero, por ejemplo, Unidad Popular, por ejemplo, Construye, solamente por citar a dos. Entonces, también la tienen complicada para participar de una manera adecuada, consistente. Y finalmente, lo que tiene que ver con el régimen está haciendo lo que todo gobierno que compite en elecciones suele hacer. Lo primero que hace un gobierno cuando hay elecciones y quiere que sus fuerzas políticas o su partido o organización política compita, es hablar bien de su proyecto político. Si es que tiene algo bueno que decir, es eso lo que genera en la campaña electoral y luego nuevas ofertas de campaña, nuevas promesas de campaña. ¿Cuál es la única narrativa que tiene el gobierno? La inseguridad. Entonces, cuando tienes esos perfiles como el del ministro del Interior, como el de la ex canciller, pugnando por ser electos o ser candidatos, todavía las primarias no se realizan, los tienes anclados al tema. El tema es la inseguridad. El tema es, son ellos los que han puesto el pecho a las balas y que otro gobierno no ha tenido la capacidad de hacer. Son ellos los que tomaron la decisión de poner a las Fuerzas Armadas en territorio para ayudar a la policía. Son ellos, porque ellos, sin esa narrativa, no tendrían ni el 0,1% de votos, ¿eh? Porque son personajes que están anclados a la narrativa de la inseguridad. Y luego vendrán lo que siempre también hacen otros gobiernos, la promoción de nuevas figuras cuando están desgastados o tienen competidores muy populares en ciertos sectores. Por ejemplo, en Guayaquil, Aquiles Álvarez es un alcalde que tenía un gran anclaje popular, que podía competir fuertemente. La ex prefecta Marcela Guiñaga era otra, ella ha dicho que no va a participar, pero entonces, ¿qué tiene el régimen para ofrecer como un personaje popular? Se habló de alguien, me parece que era una asambleísta, la señora madre del primer presidente. Aparentemente ella no va a ser. Entonces, ¿por qué hacen? Cuando ella tenía unas serias posibilidades, grandes posibilidades de haber sido quien encabece esa campaña. Pues porque probablemente necesitan tener en la asamblea una mayoría que puede empezar a licuarse en medio de un proceso electoral. Y sabemos que no se van a cambiar de legisladores, pero la debilidad de la asamblea cada vez es mayor. O sea, con lo que acaban de hacer con Progen, con la fiscalización en Progen, cada vez es mayor. Es una debilidad, es algo que no se puede sostener ya solamente con publicidad. Entonces necesitan personajes que puedan ir bajo la lógica de la modernización del nuevo país, caras nuevas, gente que puede hacer nuevas cosas, darles sentido de futuro a quienes no tienen ni siquiera una opción de presente, peor de futuro en ciudades tan inseguras y tan difíciles como es Guayaquil, por citar solamente un ejemplo. Ya salieron del alcalde de Cuenca, uno de los más opcionados, y seguramente estarán mirando en esa ciudad a alguien que pueda hacer frente a esa popularidad que tenía el alcalde, ¿no? Para competir y que ahora aparentemente no podrá hacerlo. Y finalmente en Quito tienes una figura que ha sido la más fuerte, que es la del alcalde Pavel Muñoz, pero tienes también una figura que era evidente que iba a aparecer. No sabíamos del nombre, pero ya lo sabemos, que es el de una mujer para competir en las seccionales. Porque todos quienes estábamos haciendo estudios de opinión desde hace algún tiempo, antes de que sea gobierno este gobierno, siempre estaba pendiente en Quito la presencia de una mujer que tenga en ese escenario, en esa coyuntura, una cierta posibilidad de competir y de ganar. Y ahora es ese momento, porque una mujer es lo que todavía no ha sido quien gane las elecciones para la alcaldía en la capital de la República, que es una alcaldía también tremendamente compleja,
que ha tenido muchos bemoles en el ejercicio del actual alcalde y que Ujú, tiene que competir también con una carta tapada, que es la de el exalcalde Jorge Yunda. Entonces vas a tener promocionada por parte de ADN una mujer, una joven, que probablemente en medio de la fragmentación, que es otra de las estrategias, fragmentar el voto de Quito, polarizar el voto de Quito, puede llegar a tener, si no gana las elecciones, ujú. una gran participación, una fuerte participación junto con el exalcalde Yunda para que la mayoría de concejales pongan la vicealcaldía Ujú. y sean esa mayoría la que le impida, si es que llega a ganar Pavel Muñoz, las que impongan la agenda de la ciudad. Ujú. Esa es, me parece, la estrategia en Quito, y el decir Muy que no va a ir interesante. en ninguna alianza con otro, en ninguna otra ciudad, nos está diciendo, no hay otro liderazgo que no sea el mío, más allá de que, más allá de que el mío está debilitándose, todavía tengo tiempo, todavía tengo un capital político que ustedes no tienen. Yo soy esa sombrilla, ese paraguas sobre el cual pueden anclarse con la narrativa de la inseguridad y con el poder de toda la institucionalidad pública que yo lidero y que yo represento, todos estos otros candidatos. Ese es el mensaje de ir solos y no en alianzas a nivel nacional. Muy bien. Queremos agradecerte infinitamente, querido Gustavo, por haber aceptado esta invitación. Muy interesante. Me quedo con varias de las reflexiones que has hecho con respecto tanto del rol en la comunicación política del gobierno, como también sus desatinos y lo que podría suceder de aquí hasta noviembre, diciembre. Me quedo con esa duda. Te queda pendiente también una conversación a futuro para seguir conversando cuando tengamos también, como decía Gustavo, ya una papeleta definida en lo que tiene que ver con las elecciones seccionales para tener un poco más de luces y hacer un análisis, si se quiere, más minucioso, más a detalle de lo que será el próximo proceso electoral. Un fuerte abrazo, Gustavo, y muchísimas gracias. Gracias, Alexis, por la invitación. Un saludo para todos quienes han seguido esta señal. Muy amable. 8 de la mañana con 21 minutos era el analista político, consultor Gustavo Itz, hablando en términos generales de lo que pasa con la política en este país, ¿no? Destaca Gustavo un desgaste muy pronunciado por parte del presidente de la República en lo que tiene que ver con su credibilidad, pero también una falta de asertividad de los sectores de oposición a la hora de combatir justamente al régimen de Daniel Noboa, cosas que seguramente tendrán que anotarlas quienes hacen el rol de coordinadores, de jefes de la oposición para ir tratando de corregir de cara a lo que serán las próximas elecciones seccionales que están ya muy cerca. Estamos en momentos de definiciones de las candidaturas para alcaldías, prefecturas y concejalías. 8:22, nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente mañana.